aquí estamos mirando nuevamente transferencias de calor, pero en sistemas condensados. En sistemas condensados, muchachos, hablamos de sistemas donde las interacciones intermoleculares son tan importantes que se condensan las partículas, líquidos, sólidos. Entonces, bueno, si no se acuerdan, cuando vimos sustancias puras, vimos la relación entre la entalpía y la energía interna. La relación entre la entalpía y la energía interna es que la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna más la variación del producto presión-volumen. ¿Sí? Si uno quiere calcular uno en términos de la otra, pues dice la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna más, aquí yo puedo en esta ecuación, por ejemplo, decir, bueno, esto es igual a la variación de la energía interna más derivada producto presión por la variación de volumen específico más volumen específico por la variación de presión. ¿Sí? Pero nosotros ya sabemos que las variaciones de entalpía son transferencias de calor a presión constante en este caso. No siempre va a tener esa definición, la variación de entalpía no siempre va a ser esa definición, pero para sistemas cerrados lo estamos definiendo como una transferencia de calor a presión constante. Si es a presión constante, entonces no hay variación de presión y por tanto mi relación entre entalpía y energía interna en este caso sería que la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna más la presión del sistema por la variación de volumen específico. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer la siguiente aproximación y vamos a decir que esos sistemas condensados son sistemas incompresibles. El sistema incompresible en termodinámica es un sistema que con variaciones de temperatura no muy grandes y que no haya cambio de fase, las variaciones de volumen van a ser aproximadamente cero. No son iguales a cero. Como es una aproximación, vamos a decir que son aproximadamente iguales a cero. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que los líquidos y los sólidos tienen dilatación térmica, ¿cierto? Entonces, pues no podemos decir que es igual a cero. O sea, sería una aseveración falsa. De manera que cuando tratemos líquidos y sólidos, vamos a ver en la tabla A3, tablas por favor, sáquenlas, que allí tenemos los calores específicos y otras funciones de estado, por ejemplo la densidad, y también está la entalpía de vaporización para líquidos y sólidos. Pero allí no hay una denominación o una diferencia entre C sub P y C sub B como si lo vimos en la tabla 2 en gases ideales. Simplemente vamos a decir que para líquidos y sólidos la capacidad calorífica a presión constante es igual a la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Sí? Esto lleva una demostración larga, pero no los quiero desgastar en videos largos. Solo vamos a decir que el sistema es incompresible debido, ¿cierto?, a que la variación de volumen específico en este caso es casi igual a cero, entonces la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna. Y por esa igualdad podemos decir que el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante en líquidos y sólidos. De manera que podemos calcular las variaciones de energía interna. Nuevamente, transferencia de calor a volumen constante en un líquido, por ejemplo agua líquida, agua como líquido comprimido. ¿Cómo? Nuevamente la ecuación. La variación de energía interna es igual a la temperatura en estado 1 a la temperatura en estado 2 por C sub B por dt. Pero ustedes ven en la tabla 3 que no hay C sub B, hay C sub P. Además que no está en función de la temperatura. Esa es otra de las aproximaciones, vamos a decir. En líquidos sí podemos hablar termodinámicamente que la capacidad calorífica no es función de la temperatura. Mientras no haya cambio de fase. No hay cambio de fase. Eso ya es otro tema. Cambios de fase ya vimos en sustancias puras. Entonces podemos calcular tanto variaciones de energía interna como variaciones de entalpía en términos de Cp. Con la ecuación vista en la parte 2. Calor, parte 2, el video. Promedio, Cp promedio. Pero miren la tabla, por favor, A3 y vean que no está en función de la temperatura. Simplemente me sale un valor de C sub P. ¿Y por qué es C sub P y no C sub B? Porque la mayoría de procesos en ingeniería, en las ciencias, son a presión constante. Por eso los ponen en términos de C sub P. Ahora, si
quiero calcular la variación de energía interna, la variación de entalpía, ¿cierto? Estamos diciendo que son lo mismo porque solo se habla de un calor específico, ¿sí? Para ambos procesos es el mismo calor específico. De manera que cuando les salga en el taller que va a enviar próximamente transferencias de calor en sistemas condensados líquidos o sólidos, vamos a utilizar el C sub P, ¿sí? De la tabla A3. Y ya. No promedio, porque esto está en función de la temperatura y ustedes se pueden fijar en las tablas. Esto es para estos sistemas. Y cuando estemos viendo sistemas abiertos, hay que pensar en lo siguiente. Hay sistemas abiertos donde los procesos son a temperatura constante. Por ejemplo, una bomba, un compresor. Pero un compresor utiliza vapor, que es un gas. Mientras que una bomba aumenta la presión de un fluido, ¿sí? Líquido. Entonces aquí vamos a utilizar, por ejemplo, en sistemas cerrados a veces también se utiliza. ¿Qué pasa con la entalpía en un proceso a presión y a temperatura constantes, como ocurre en una bomba, que serían procesos isotérmicos? Pues que vamos a utilizar la ecuación que vimos en sustancias puras, que es como una aproximación a que la entalpía va a ser igual a la entalpía como líquido saturado a la temperatura promedio, más el volumen específico que tenga como líquido saturado a esa temperatura, por la presión menos la presión de saturación a una temperatura constante. Esta ecuación la vamos a utilizar, escríbanla, para diferentes procesos. Entonces, en este video simplemente les quería hacer la aclaración de esta aproximación, ¿sí? Para sustancias incompresibles. No hablamos de un análisis exacto, no hablamos de un análisis aproximado, simplemente vamos a utilizar esta ecuación para los cálculos de energía interna y para los cálculos de entalpía.